Muy buenas a todos. Antes de nada espero que todos os encontréis bien y os agradezco tanto a aquellos que me estéis escuchando como por supuesto a todos los que hayáis formado parte de la organización del Congreso que me hagáis partícipe de este evento. Mi contribución consiste en unas reflexiones sobre la violencia visual a partir de Bauman, el unboxing infantil como fenómeno de masas y ejemplo de compraventa de intimidad. Y quería comenzar compartiendo con vosotros una cita del maravilloso Milan Kundera que dice: cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué podemos elegir? ¿El peso o la levedad? Bauman comienza su obra Modernidad líquida afirmando que la extraordinaria movilidad de los líquidos es lo que los asocia con la idea de levedad. Y de aquí esta pequeña introducción en torno a este concepto, ¿no? Si atendemos al término leve, pues encontramos en su campo semántico y en sus acepciones conceptos como ligero, de poco peso, de poca importancia, venial, inconstancia de ánimo y ligereza en las cosas. Entonces, bueno, si pensamos en sinónimos de levedad, nos topamos con conceptos como fragilidad o volatilidad. Y lo que tienen en común prácticamente todos estos términos es la insostenibilidad en el tiempo, la tendencia a la ruptura, a la obsolescencia o a la caducidad. Según para qué cosa sean estos términos, pues los asumimos como gratificantes o como empobrecedores, ¿no? Como se sabe, pues modernidad líquida es un término acuñado por Bauman para referirse a una actualidad en la que han sido abolidas las grandes categorías tradicionales, ¿no? El intercambio económico, físico, mercantil, social es cada vez más fácil y más rápido, siendo prácticamente imposible encontrar algo que escape a esa fugacidad que caracteriza lo leve, ¿no? Y según este autor, una de las grandes transformaciones que han posibilitado el paso de la modernidad sólida a la modernidad líquida es el cambio en las categorías tradicionales de espacio y tiempo. Lo que marca ese paso de una modernidad a otra es precisamente el hecho de que estas dos categorías pueden empezar a tratarse de manera independiente, además de que en su opinión se separan de la práctica vital, es decir, dejan de vivenciarse de la manera en la que se habían vivenciado hasta entonces. El tiempo, especialmente a través de las nuevas tecnologías, se reduce a instantaneidad. Y bueno, lo que yo pretendo hacer es analizar brevemente las consecuencias de esta oleada tecnológica, causante o responsable de la licuefacción del espacio y del tiempo, especialmente a través del ámbito de las redes sociales. Veremos entonces las consecuencias y los cambios producidos por la técnica en uno de los aspectos más violentos de la vida humana, como pueden ser las técnicas de poder, en el ámbito bélico y después en un ámbito más familiar, en una versión más cercana, como pueden ser las relaciones sociales cotidianas, ¿vale? En primer lugar, respecto a las técnicas de poder o sobre la violencia explícita, el análisis que Bauman lleva a cabo en la modernidad líquida acerca del cambio producido en las estructuras de poder y de vigilancia tiene como resultado la división de dichas estructuras en lo que podemos llamar técnicas panópticas y técnicas pospanópticas. Como sabemos, el panóptico es una estructura que permite al vigilante observar desde una torre central a todos los prisioneros que están recluidos en celdas alrededor de una torre y no saben en qué momento están siendo observados, ¿no? Resumidamente, lo que Bauman atribuye a las técnicas de poder panópticas o premodernas es el vínculo espaciotemporal establecido entre el vigilante y el vigilado, ¿vale? Entre ellos, dice Bauman, se crea una relación de compromiso que está mediada por una cercanía física, espacial y temporal, ¿no? La diferencia con las técnicas de poder pospanópticas radica precisamente en la disolución de ese vínculo, que viene dada por la disolución de esas categorías de espacio y tiempo, ¿no? Él utiliza un ejemplo de técnica pospanóptica ubicado en la Guerra del Golfo, y cito, dice: los bombardeos realizados por medio de casi invisibles aviones de combate y misiles inteligentes, lanzados por sorpresa, salidos de la nada y capaces de desaparecer inmediatamente, reemplazaron las invasiones territoriales de las tropas de infantería.
los atacantes ya no deseaban ser los últimos en el campo de batalla. De esta manera, el vínculo entre vigilante-vigilado o atacante-atacado, etc., desaparece en lo que Bauman llama el fin de la era del compromiso mutuo. Esta expresión marcará definitivamente, como veremos más adelante, el desarrollo de la sociedad actual, ¿no? Antes el enemigo, el que me iba a matar, pues me miraba cara a cara, ¿no? Me tocaba con sus manos y bueno, según Bauman, pues principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues esto deja de ser así, ¿no? A partir de entonces el enemigo deja de ser alguien visible, cercano o siquiera localizable para convertirse en un fantasma. La actualización de la técnica de poder postpanóptica la desarrolla Bauman en una de sus obras más recientes, Vigilancia líquida, y bueno, en ella se observa cómo ese fin de la era del compromiso mutuo se extiende hasta nuestros días, ¿no? Propiciado precisamente por el auge de las nuevas tecnologías. El ejemplo leído antes de la Guerra del Golfo, pues quizás se nos presente como algo anticuado, ¿no? Y esto se debe a que la proliferación técnica desde entonces, pues ha sido tal que se nos vienen a la mente ejemplos muchísimo más certeros que el de los aviones de combate, ¿no? Uno de los dispositivos de vigilancia post-panóptica, que de hecho trataba Bauman en Vigilancia líquida, en esa suerte de actualización de aquel ejemplo, es el dron. Bueno, como todos sabemos, el dron se traduce literalmente como zángano y es un vehículo aéreo no tripulado, en un principio diseñado para fines militares, pero cuyo uso está siendo extendido a objetivos comerciales, incluso al ámbito del ocio, ¿no? Y bueno, el dron constituiría esa radicalización de una técnica de poder basada en la disolución de las categorías de espacio y tiempo, ¿no? Pues su velocidad y tamaño los hace imperceptibles e imprevisibles, ¿no? Se produce a través de este tipo de dispositivos un distanciamiento total del otro como cercano a mí mediante la técnica. Aunque pueda parecer paradójico a priori, lo que se está planteando es que antes el enemigo era cercano y esto le otorgaba a los enfrentamientos una profundidad que se ha perdido, ¿no? La profundidad del mirarse cara a cara, del oler y del tocar, ¿no? La facilidad de la acción a distancia radica en que no se toma conciencia de dicha acción, ¿no? Más aún cuando está tan mediada que podemos incluso no identificarla como una acción propia. Y en este sentido pone Bauman otro ejemplo, ¿no? Os cito. Dice, cuando en febrero de 2011 23 invitados a una boda afgana fueron asesinados, los operadores que pulsaron la tecla culparon a las pantallas, que se habían vuelto borrosas. Se perdían en cuanto las miraban. Había niños entre las víctimas del bombardeo, pero los operadores no los enfocaron correctamente en medio del remolino de datos. Al igual que un oficinista pierde un importante email entre una gran cantidad de ellos. Y nadie acusaría a ese oficinista de un fallo moral. Los drones como dispositivos de aniquilación a distancia exculpan al hombre de sus propias acciones. De esta manera se produce un fenómeno en el que parecería que el hombre ya no es el que comete el crimen, sino que la máquina es la responsable, ¿no? Pero bueno, no hace falta que nos traslademos al ámbito militar para analizar las nuevas relaciones de poder y vigilancia. Como dijimos anteriormente, los drones no son únicamente dispositivos militares, sino que están prácticamente al alcance de cualquiera, ¿no? Casi se utilizan como un juguete. Y bueno, Bauman, no lo voy a leer porque se va a hacer demasiado largo, pero Bauman pone otro ejemplo en su libro Vigilancia líquida de cómo pues un norteamericano descubre un dron que irrumpe en su propiedad privada y básicamente lo echa abajo, ¿no? A escopetazos, ¿no? La cuestión que básicamente quiero resaltar es que el cuerpo a cuerpo ha desaparecido tanto en las relaciones explícitamente agresivo-defensivas como en las relaciones ordinarias, ¿no? A través de la ausencia de la aniquilación del espacio, las nuevas tecnologías de vigilancia diluyen en ambos casos la responsabilidad humana. Casos como el que no he podido leer por cuestión de tiempo de este vecino estadounidense que derriba el dron nos introducirían de pleno en la segunda dimensión a analizar en esta contribución, ¿no? En las relaciones cotidianas. Las categorías de espacio y tiempo, como digo, han sido aniquiladas o licuadas en pos de una instantaneidad que se convierte en la nueva versión del tiempo, ¿no? Y que ha permitido un acceso inmediato a las vidas ajenas.
El gran cambio que ha supuesto la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas al terreno de lo social es que ya no tenemos que correr el riesgo de ser pillados con las manos en la masa, como dice el dicho popular, ¿no? Hoy es imposible descubrir al mirón. El mirón se ha escondido tras las pantallas y observa desde la seguridad de la distancia, y desde ella llega a zonas antes invisibles e inaudibles de la intimidad. Nos hemos convertido en voyeurs desvergonzados que asumen el derecho de vigilar las vidas de los demás. Y este es el claro fenómeno social virtual por el cual disfrutamos, nos entretenemos y casi llegamos a necesitar estar al tanto de la vida de los demás a través, evidentemente, de las redes sociales. Podemos llegar a afirmar que el deseo de ser el sujeto perfecto, aquel que ves sin ser visto, como decía Jean-Paul Sartre, aquel que no puede ser objeto de otras miradas, ha sido suplantado por otro deseo, que es el de ser mirado. Hemos desarrollado en la sociedad actual otra versión de la vigilancia, una suerte de autovigilancia o autoexposición que consiste en un afán por ser mirados, ser vistos, ser seguidos, que nada tiene que ver ya con el recato de aquel que se esconde, ¿no? La vergüenza ha dado paso al orgullo. No solo disfrutamos accediendo a los perfiles y cuentas de nuestros seguidores, sino que se torna fundamental el ser visto, ¿no? Lo que subyace al hecho de sentirse orgulloso de, según Jean-Paul Sartre, es el estar dispuesto a hacerse objeto ante un sujeto. Y cito a Sartre: para estar orgulloso de ser eso, es menester que me haya primeramente resignado a no ser sino eso, un objeto. Bueno, resulta preocupante la deriva que llega a tomar este fenómeno del placer por mirar y por ser mirado en diferentes ámbitos, ¿no? Y en este contexto pues encontramos a los influencers, ¿no? A las redes sociales más top, podríamos decir, como pueden ser Instagram o YouTube, ¿no? Y es realmente alarmante el auge que está teniendo un fenómeno que quería comentar brevemente, como es el del unboxing infantil. Como todos sabréis, el unboxing se define como el acto de desempaquetar o de abrir una caja ante la cámara. Y bueno, comenzó como fenómeno de redes en torno al año 2006 y actualmente se pueden encontrar dentro de este fenómeno pues cualquier cosa, ¿no? Unboxing de juegos de mesa, de cosméticos, de productos tecnológicos, de electrodomésticos y, como decía, de juguetes infantiles, ¿no? Cosa que en principio no tendría por qué resultar preocupante y podría ser bastante útil y que sin embargo me causa bastante recelo, especialmente en este último fenómeno, ¿no? A priori que un niño disfrute viendo a otro niño desempaquetar un juguete, casi como si se tratase de una entrega de un regalo, pues no debería de ser considerado como algo perjudicial. Como dice Sergio García Soriano, abrir juguetes es divertido para todo niño y es un mecanismo que funciona en todas las edades porque genera curiosidad e interés. Es el momento de sorpresa en el que todo puede ser. Y sin embargo, en el fenómeno del unboxing infantil hay algo más que eso, ¿no? No se trata de que un niño comparta un momento de felicidad con un compañero, sino que se trata de la visibilización generalizada de una práctica privada. Este fenómeno desplaza el acto que se está llevando a cabo, ¿no? El acto de abrir el juguete. Y lo que se produce es una priorización del consumo del producto, ¿no? Se produce así una apología del consumismo a través del unboxing infantil. Además, como decíamos, este fenómeno supone la compraventa de un acto que en principio debería ser íntimo, ¿no? En el sentido de que, como decíamos, pues el acto de abrir un juguete para un niño pertenece a su esfera privada, ¿no? Una esfera que podría ser compartida con seres cercanos, seres que compartan esa dimensión espaciotemporal, pero que si se convierte en un escaparate, pues queda absolutamente pervertida, ¿no? Permitimos y casi enseñamos a nuestros niños a asimilar la cesión de la vida privada como algo normal, y no solo normal, sino premiable, envidiable y rentable. Las redes sociales constituyen el ejemplo perfecto tanto de ese orgullo del observado como de la fantasmagorización u ocultamiento del observador actual. A través de las pantallas nos mostramos y nos ocultamos según el momento, evitando, y esto sería lo decisivo, el contacto directo y real. Espacio y tiempo se han virtualizado. Lo que trato de sacar a la luz, y ya termino, es la devaluación que supone para las relaciones humanas esa inmediatez de la que venimos hablando, esa cancelación del tiempo, de lo lento, de lo costoso, del contacto con, de la presencia directa, ¿no?
La instantaneidad y la accesibilidad se oponen a la cercanía y a la profundidad de las cosas. Vengo a proponer o a defender la idea de que las relaciones humanas profundas requerirían una demora, un compromiso o una mediatez que ha sido arrastrada o arrasada por esa gran oleada de los nuevos tiempos, ¿no? Y bueno, es evidente que el problema no radica en la técnica misma, sino en el uso que se hace de ella. No pretendo hacer aquí o desarrollar aquí una posición tecnófoba, ¿no? Pero sí que me gustaría dejar sobre la mesa la idea de que tendríamos que reflexionar acerca de cómo mantenernos en una serenidad como la que recomendaba Heidegger, ¿no? Que nos permita mantener bajo condiciones más humanas y profundas las relaciones sociales. Tal cambio de actitud parecería complicado, pero bueno, más difícil parece que se nos arrebatase la idea de que quizás la subjetividad humana requiera la posibilidad de un nuevo espacio-tiempo libre de inmediatez, de instantaneidad, de fugacidad, en un humanismo al estilo del que proponen Hardy y Negri, como continuado proyecto constituyente para crearnos y recrearnos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Comenzábamos esta intervención con una cita de Kundera perteneciente a La insoportable levedad del ser, relacionando el concepto de levedad o ligereza con esa capacidad de los fluidos de no atarse al espacio y el tiempo, ¿no? Y bueno, quería finalizar apostando porque las relaciones humanas sean pesadas, graves, estables, abrumadoras, pues su levedad en el fondo nos resulta insoportable. Como dice Kundera, la carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Perdón por haberme cedido un poquito del tiempo límite y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en los foros.